Así inicia Temas del Día. Qué placer acompañarle de inmediato, como siempre, como es frecuente, con la pregunta del día. Aquí está y se la proponemos para revisar sus reflexiones al final del programa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que la pandemia de COVID-19 es la peor crisis global desde la Segunda Guerra Mundial. Agregó que la comunidad internacional está lejos de ser solidaria. Te preguntamos esto: ¿qué pueden hacer los pueblos? Esperamos tu opinión aquí en @temastelesur. Así entramos en materia. México, Estados Unidos, España e Italia reciben ayuda humanitaria para combatir la pandemia de COVID-19 de países que se solidarizan ante esta crisis mundial. Así comenzamos nuestro primer tema del día. El gobierno ruso envió este miércoles ayuda humanitaria a Estados Unidos para que enfrente esta crisis. Así lo anunció el Ministerio de Defensa de Rusia, que se encargó de organizar el cargamento. La ayuda humanitaria incluye kits rápidos de despistaje de COVID-19, mascarillas, también un equipo de expertos médicos para atender pacientes afectados por coronavirus. Con esa iniciativa, Moscú ayuda a Washington a superar la crisis sanitaria provocada en Estados Unidos por la pandemia de coronavirus. Sostiene una postura de cooperación pese a múltiples medidas coercitivas que impuso la Casa Blanca sobre esta nación euroasiática. Vamos a Estados Unidos, a Washington, con nuestro corresponsal Jorge Gestoso para revisar qué ha pasado con esta pandemia del coronavirus en esta nación. Jorge, muy buenas tardes. Muchas gracias. Luego de semanas de resistencia, esta tarde el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, emitió una orden de confinamiento obligatorio a la población dado el crecimiento de los casos del coronavirus. Estamos hablando de que en el día de ayer el presidente Donald Trump dio un mensaje diciendo que estas próximas 2 semanas van a ser muy dolorosas, y su equipo de expertos de salud anunciaban que las muertes por el coronavirus podrían andar entre los 100.000 y 240.000 muertos. Al mismo tiempo, el vicepresidente Mike Pence, luego de, en una entrevista, de haber sido acusado de una respuesta muy lenta por parte del presidente Trump, quien al principio hablaba de que esto era una farsa, nuevamente le echó culpas a alguien que no fueran ellos mismos, es decir, dijo que la culpa la tenía China y el Centro de Control de Enfermedades. Los médicos siguen reclamando más equipo que les falta. Estamos hablando de kits de prueba, estamos hablando de ventiladores en inglés, lo que llamamos en español respiradores artificiales, guantes, mascarillas, tapabocas, todo tipo de implementos para defenderse. Estamos hablando que las cifras ya han pasado los 200.000 personas, es decir, estamos hablando que los casos de infectados superan las 200.000 personas y los muertos los 4.500. También tenemos el caso de que el capitán del portaaviones nuclear Theodore Roosevelt está sumamente frustrado porque de su equipo, de su personal de 4.000 personas, hay por lo menos 100 marinos infectados y no lo dejan llegar a puerto, a tierra, para desembarcarlos y atenderlos, porque tiene la orden de que esa embarcación tiene que estar lista en cualquier momento y para cualquier situación. En definitiva, la situación sigue sumamente complicada. Los médicos y todo el personal que tiene que ver con el tema de salud está pidiendo a la población que continúe en sus hogares. Ya estamos hablando además de 200 millones de estadounidenses que siguen justamente confinados porque entienden que esa es una forma de retrasar el contagio y de alguna forma que la curva, es decir, que el pico de casos pueda darse en las próximas 2 o 3 semanas. Ahora volvemos contigo. Jorge, te recibimos después de ver este panorama, esta radiografía que se registra durante esta jornada, cómo crece de manera exponencial, lamentablemente, las personas afectadas por COVID-19. Revisamos ahora qué pasa en la vecina México. El gobierno recibió este miércoles una donación de 50.000 kits de pruebas provenientes de China para el diagnóstico del coronavirus. Vamos hasta Ciudad de México con nuestro corresponsal Eduardo Martínez y los detalles. Eduardo.
¿Qué tal? Muy buen día, qué gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Temas del Día. Efectivamente, el día de ayer por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió desde China este equipamiento que fue donado por empresas y fundaciones asiáticas y que tienen su origen en ese país. El equipamiento que recibió el día de ayer la autoridad mexicana incluye 50,000 kits o reactivos para que se pueda detectar el COVID-19 en las personas. También se incluyen 100,000 mascarillas y además de 5 respiradores artificiales. Este equipo es muy relevante cuando las personas ya se encuentran en un estado crítico. Por lo pronto, el día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina, insistió en la necesidad y en la urgencia de que los mexicanos acaten la medida que fue dictada por el Consejo de Salubridad General, que indica que deben permanecer en sus casas para evitar los contagios. Por otro lado, también hizo un llamado a las empresas para que apoyen a sus trabajadores en esta situación tan crítica y sobre todo dijo, se comprometió además a hacer públicos los nombres de las empresas que han enviado a sus empleados a casa sin salario o que los han despedido para evitar pagar durante este tiempo que dure la contingencia epidemiológica. Por lo pronto, puedo informarte que se habla de 1,215 casos confirmados oficialmente por la Secretaría de Salud, además de 29 personas que lamentablemente han fallecido. Recordemos que todos los días se hace un corte a las 19 horas de México y ahí se indica cuántas personas están contagiadas de manera oficial, que son los números que da a conocer la autoridad sanitaria y también da a conocer los números de fallecimientos que se registran durante el día. Nosotros, por supuesto, nos mantendremos al pendiente y les estaremos informando de cómo se lleva esta situación respecto al coronavirus COVID-19 aquí en territorio mexicano. Gracias, Eduardo. Revisamos más hechos en el marco de la solidaridad en el mundo. Turquía ofrece solidaridad con España e Italia, países muy complejos en el tema del COVID-19 en Europa. En tanto que Brasil adquirió el primer lote de kits de pruebas rápidas. Un avión militar de carga turco A400M partió desde Ankara este miércoles con parada en Italia, después España, para abastecer de material sanitario a las naciones mediterráneas que han sido las más golpeadas por el coronavirus en medio del poco apoyo prestado por la Unión Europea. Los suministros de salud incluyen máscaras, vestimenta médica y soluciones antibacteriales. Entre tanto, revisamos qué ha pasado con Brasil. Esta nación recibió el primer lote de kits de prueba rápida para el descarte del coronavirus. Los insumos fueron comprados por una empresa privada brasileña a otra china. En la transacción participó la minera Vale, implicada en el colapso de varias represas de la nación suramericana. Este primer lote proveniente de China consta de 500,000 kits de prueba rápida para COVID-19 por un total de 5 millones de tests que ofrecen resultados en solo 15 minutos. La iniciativa dejó al margen al gobierno el presidente Bolsonaro, que recibe duras críticas de sectores sociales y políticos ante su inacción para atender la pandemia. Revisamos ahora declaraciones de la ONU. El secretario general de este organismo internacional, Antonio Guterres, afirmó que la pandemia por COVID-19 es la crisis más difícil a la que se enfrenta el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Este miércoles, durante una rueda de prensa virtual en Naciones Unidas, Guterres advirtió que el virus representa una amenaza para el mundo, que además tiene un impacto económico que traerá una recesión sin precedentes. Afirmó que la crisis humanitaria demanda una acción política decisiva, inclusiva, innovadora por parte de economías más fuertes del mundo y el máximo apoyo financiero y técnico para personas y países vulnerables. Guterres instó entonces a la comunidad internacional a incrementar la capacidad sanitaria para realizar pruebas diagnósticas de coronavirus e implementar medidas de vigilancia, cuarentena y tratamiento para hacer frente a esta pandemia. A propósito de esto que les acabo de decir, va nuestra pregunta del día. Secretario General de la ONU señaló que la pandemia de COVID-19 es la peor crisis global desde la Segunda Guerra Mundial. Agregó que la comunidad internacional está lejos de ser solidaria. Aquí la pregunta para ustedes: ¿qué pueden hacer los pueblos? Esperamos tu respuesta.
Nuestra imagen del día nos lleva hasta Colombia. Funcionarios desinfectan este miércoles con una solución de agua e hipoclorito las calles del municipio de La Calera, muy cerca a Bogotá. Y esto como parte de la lucha contra la propagación del coronavirus, el COVID-19, un país que hasta el martes confirmó 108 casos positivos, un gobierno que ofrece medidas tardías. Hay parte allí de lo que ahora se está haciendo a través de esta imagen. Pausa, ya venimos con más, estamos en Temas del Día. Volvemos con nuestro segundo tema del día. Profundizamos en medidas coercitivas, medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos a Cuba en medio de esta pandemia del COVID-19. El embajador de Cuba en China, Carlos Miguel Pereira, denunció que la firma norteamericana contratada para transportar hacia Cuba mascarillas faciales y kits de diagnóstico del virus declinó a última hora su encomienda bajo el argumento de regulaciones del cerco hostil, sin importar cuán necesarios podrían ser estos recursos. En medio de la situación, Pereira agradeció la solidaridad de la compañía china, así como gestiones en marcha para el cargamento que llegue a un destino final y que llegue con éxito. Hay más reflexiones a nivel mundial al respecto. En medio de este escenario, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, rechazó la sostenida política de sanciones y agresiones de Estados Unidos contra su país, que según el presidente iraní ha generado pérdidas por un monto de $200.000 millones. Desafortunadamente, los estadounidenses no aprendieron su lección. Incluso durante esta difícil situación global, no se dieron cuenta de lo que tenían que hacer. Esta fue una buena oportunidad para disculparse y rectificar su posición equivocada. Este era un problema humanitario. Esta fue una oportunidad histórica para que los estadounidenses revertieran su camino equivocado. Además, este miércoles se registró una nueva agresión del ejército de Israel sobre Palestina. Según informan medios locales, la fuerza de ocupación demolió 3 edificios al norte de Cisjordania, presuntamente por no contar con una licencia formal de edificación. La acción originó una confrontación entre civiles y fuerzas militares que reprimieron con bombas lacrimógenas a los residentes. La Organización de Naciones Unidas afirmó que se han registrado más de 200 incursiones israelíes en Palestina durante el estado de emergencia decretado por el nuevo coronavirus. Asimismo, el organismo señaló que desde diciembre hasta el 20 de marzo, 9 palestinos han perdido la vida tras el violento accionar del ocupante Israel. Distintos hechos para destacar. Uno más desde La Habana. Nayara Tardo nos amplía la situación en Cuba. Nayara. Hola, un gusto saludarte nuevamente. En efecto, el gobierno cubano denunció este miércoles que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba impide la llegada de ayuda humanitaria procedente de China. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez denunció esta situación a través de su cuenta en Twitter y aseguró que esta política hostil de Washington viola los derechos del pueblo cubano al impedir que la empresa china Alibaba transportara un donativo para enfrentar a la COVID-19 en la isla caribeña, que reportó este miércoles 26 nuevos casos, llegando la cifra a 212 personas confirmadas con la COVID-19. En medio de esta situación y de las presiones ejercidas por Washington, el gobierno cubano refuerza las medidas para proteger a la población y para frenar la expansión de la pandemia por el país, que ha comenzado también este miércoles en la mañana a realizar pruebas rápidas y pruebas de PCR al momento a todas aquellas personas que se encuentran en centros de aislamiento, a todas las personas que han entrado al país, incluso antes de que se tomara esta medida de aislar a los viajeros por 14 días, también a todos los adultos mayores que se encuentran en los hogares de ancianos y a todas aquellas comunidades, a la población de todas aquellas comunidades que se encuentran bajo vigilancia sanitaria por la COVID-19. El Ministerio de Salud Pública ha asegurado que estas pruebas rápidas permitirán tener un mayor control de la pandemia en el país. Adelante. Gracias, Nayara. Vamos ahora con nuestro tema en desarrollo.
Noticia en desarrollo que se genera en Venezuela. El Consejo de Estado se declaró en emergencia, convocó a un amplio diálogo nacional para atender la pandemia del coronavirus. Vamos a Caracas, a nuestra sala de noticias con Madeleine García y los detalles. Madeleine, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, Tatiana, en el día de ayer el gobierno de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, instaló el Consejo de Estado de la Nación, lo declaró en emergencia y está conformado además por los poderes públicos de este país, y eso es una lectura muy importante. Estuvo presente en esta reunión el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor, hay que señalarlo muy bien, el diputado opositor Luis Parra, disidente además del ala de Juan Guaidó, que es apoyado por Estados Unidos, y ellos decidieron el pasado 5 de enero hacer someterse a lo que ellos han llamado la rebelión de las regiones. Te cuento esto para poder contextualizar la importancia y la diferencia entre las dos oposiciones que hay acá en Venezuela, o son varias oposiciones, pero para agruparla, la oposición radical, que está apoyada por Estados Unidos y es encabezada por Juan Guaidó, y esta oposición democrática que se ha sentado con el gobierno nacional a dialogar, y lo que hubo ayer en este Consejo de Estado es precisamente dar un paso hacia el frente para poner como interés principal las necesidades y la situación del coronavirus en el país. Y decía el diputado Luis Parra que había que dejar a un lado las diferencias y avanzar para poder atender la situación nacional. Es decir, primero la salud, primero la emergencia y luego hablamos de lo que sea. Pero en principio eso, el presidente Nicolás Maduro además le propuso que integrara a el Consejo de Estado, los diputados que él quisiera, de la oposición que él representa, para que presenten propuestas que permitan avanzar en las diferentes áreas e integrarlas en las políticas que se han venido desarrollando en el país desde hace 17 días cuando se decretó la cuarentena. De hecho, propuso una emergencia humanitaria con atención social especial a sectores, sobre todo informales, que no han podido salir a la calle para poder trabajar y tener el dinero del día a día. Así que se está trabajando en esto. Allí estaba presente el procurador, el ministro de la Defensa, también estaba el gobernador, porque el presidente tiene la potestad de invitar a 5 personas que integren este consejo. Este Consejo de Estado es muy importante porque lo convoca el presidente de la República cuando hay una situación de emergencia en el país y cuando se necesita consultar las diferentes voces para atender las necesidades o algún problema, y precisamente Venezuela, al igual que el resto de los países del mundo, está atendiendo esta alarma. Pero además sirve para poder estar alerta frente a otras aristas, como por ejemplo el ataque de Estados Unidos contra Venezuela. Y precisamente, por ejemplo, en el día de ayer, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, en una posición que no le corresponde a Estados Unidos, precisamente hablaba de instalar en Venezuela un Consejo de Estado, un gobierno de emergencia que entre 6 meses y 12 meses, esa es la propuesta de Estados Unidos, debería llamar o convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias para salir de lo que ellos llaman la crisis política, cuando en realidad quien está en crisis en este momento es Estados Unidos, con esta situación de pandemia que se encuentra en el lugar número 1 en el mundo con casos de coronavirus. Así que en respuesta a todo esto, bueno, hubo una serie de reacciones durante toda la tarde, por supuesto, un comunicado por parte del gobierno nacional rechazando estas acciones injerencistas, atropelladoras, nuevamente tratando de socavar la estabilidad del país. Y le decía en este comunicado, en una entrevista que hizo el canciller Jorge Arriaza a Mike Pompeo o a las autoridades estadounidenses, que Venezuela no es tutelada y que esto precisamente no corresponde al momento que está viviendo el mundo, y que son acciones miserables porque mientras está pendiente de salvar las vidas, Estados Unidos sigue en su actitud guerrerista. Dijo en este comunicado el gobierno: ustedes son los que deben atender más bien la grave situación interna y de muertos que hay allí en Estados Unidos. Así que en respuesta de esto,
También el gobierno de Venezuela en horas de la noche pues hizo lo que tenía que hacer, que es precisamente convocar el Consejo de Estado, establecido así en la Constitución, pero no como lo dijo Mike Pompeo, sino sobre la base de lo que explica y establece la Carta Magna venezolana. Todo esto forma parte, si se quiere, Tatiana, desde el día 26 hasta el día de hoy, de agresiones por parte de Estados Unidos, un plan continuado de golpe de Estado para desestabilizar, que fue desmontado justamente cuando se descubrieron unas armas en Barranquilla, en Colombia, que iban a ser pasadas a Venezuela para hacer acciones quirúrgicas que están lideradas por Juan Guaidó, que es el presidente, el supuesto presidente que reconoce Estados Unidos y que iba a utilizar estos mercenarios para tal fin. Así que mañana Juan Guaidó está convocado, citado por la Fiscalía venezolana para que comparezca frente a estas acusaciones, o más bien a esta delación que hizo Cliver Alcalá Cordones, quien era militar venezolano y que desde Barranquilla confesó todo lo que iba a hacer. Te cuento todo esto para decirte que el Consejo de Estado está enmarcado en todas estas aristas y ataques, y además en la atención de la pandemia que se está llevando a cabo aquí en el país. Tatiana. Consejo de Estado permanente, y este jueves pendiente también de si comparece o no ante la justicia el diputado opositor Juan Guaidó. Gracias, Madeleine. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos a punto de despedir temas del día. Vamos con la pregunta del día y con sus respuestas. Ahí está la pregunta que les planteábamos, la recordamos. Secretario General de la ONU señaló que la pandemia de COVID-19 es la peor crisis global desde la Segunda Guerra Mundial. Agregó que la comunidad internacional está lejos de ser solidaria. ¿Qué pueden hacer los pueblos? Aquí sus respuestas. Chely Leo dice, los pueblos solo lamentan las pérdidas humanas. Los mandatarios velan por sí mismos, no todos. Esto dice Chely. Seguimos. Morela Rojas. 1. Dejad de votar por los representantes del capitalismo en presidenciales y legislativas. 2. Fortalecer la organización comunitaria en el proceso productivo de alimentos, calzado y textil. 3. Establecer enlaces con otras comunidades. Solo el pueblo salva al pueblo. Gracias, Morela. Seguimos. Franklin Anciani. Lo peligroso de esto es que explote otra pandemia en algunos países. En comillas dice, los cadáveres descompuestos al aire libre. Un tema de mucha preocupación. Seguimos. Guillermo Liscano, muy buenas tardes, querida Tatiana. Buenas tardes para ti, Guillermo. La actual pandemia es peor que la Segunda Guerra Mundial. Lo que estamos viviendo es comparable con la peste negra del siglo XIV. Los pueblos deben ser solidarios porque si no, esto empeorará. Saludos, querida Tatiana. Gracias, Guillermo. Nos queda una respuesta más. Ale Susliev, los pueblos debemos establecer asambleas nacionales constituyentes y revolucionarias para sustituir a los gobiernos que anteponen el mercado a las necesidades de la gente. El COVID-19 ayudó a matar al neoliberalismo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estas respuestas. Nos dejamos con un video de enfermeros. Esto es un video web de Telesur, enfermeros y enfermeras bailando. Todo es un agradecimiento a personas que se quedan en casa. Vamos a ver si está allí. Con eso lo dejamos. Un placer como siempre. Ahí está. Quédense con nosotros. Hasta la próxima.